primera vez que visité el Parque Nacional de Yellowstone, imaginé un refugio pacífico, un fin de semana lejos del ruido de la ciudad, una oportunidad para respirar el aire puro de la montaña y olvidar el estrés de la vida cotidiana. Los lugareños, sin embargo, tenían una idea muy diferente. Susurraban advertencias sobre una parte del parque conocida como el Bosque de los Susurros. Según la leyenda, los viajeros que se aventuraban demasiado en el bosque a menudo se perdían, a veces durante horas, a veces para siempre. Lo descarté como una superstición. Tenía mi cámara, un diario y ese sentido de invencibilidad que solo la juventud otorga. Al principio, el bosque era hermoso, incluso encantador. La luz del sol atravesaba las copas de los árboles en rayos dispersos, iluminando parches de musgo y hojas caídas con una luz dorada. Los pájaros piaban débilmente y el aire olía a tierra húmeda y pino. Pero a medida que me adentraba más, la atmósfera cambió. Los árboles crecían antinaturalmente juntos, sus ramas se retorcían en formas grotescas, formando un enrejado que bloqueaba la luz del sol por completo. Las sombras se acumulaban a mis pies, densas y frías. Los sonidos habituales del bosque, pájaros, insectos, el crujido de las hojas, habían desaparecido. Un silencio opresivo se apoderó de mí, y entonces lo escuché. Un susurro, tan tenue que casi pensé que lo había imaginado. «Daniel». Me quedé helado. Mi pulso se aceleró. El sonido no era el viento, era deliberado. Mi nombre, pronunciado suavemente, casi suplicante. Me di la vuelta rápidamente, pero el bosque parecía vacío. Reí nerviosamente, diciéndome que era solo mi imaginación, que el viento llevaba un sonido extraño a través de las ramas. Pero entonces volvió a ocurrir, más fuerte, más insistente. «Daniel, Daniel». La curiosidad venció al miedo y seguí los susurros, abriéndome paso entre la maleza que arañaba mi ropa y mi piel. La niebla se espesó a mi alrededor, curvándose como zarcillos, enfriándome hasta los huesos. Después de lo que parecieron horas, tropecé con un claro. La luz de la luna apenas tocaba el suelo y el aire se sentía más pesado, casi vivo. Fue entonces cuando vi las huellas. Formaban un círculo alrededor de un roble macizo. Cada huella era alargada, con garras que se hundían en la tierra. Mucho más grandes que cualquier pie humano, su espaciado sugería una criatura imposiblemente alta y ancha. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que las huellas no eran recientes. Se movían, cambiaban, como si la tierra misma respirara debajo de ellas. Entonces lo oí, un gruñido bajo proveniente de la maleza. Me quedé inmóvil, con el corazón martilleando. Y allí estaba. La figura emergió de las sombras, una masa encorvada, de pelaje negro, enmarañado y húmedo, más alta que un hombre. Sus extremidades estaban torcidas, desproporcionadas, y sus ojos de color ámbar brillaban con una inteligencia antinatural. No caminaba. Se movía en ráfagas repentinas y espasmódicas, desapareciendo entre los árboles para reaparecer cada vez más cerca. Sin embargo, los susurros continuaban, rodeándome desde todas las direcciones, instándome a dar un paso adelante. El pánico surgió. Corrí, atravesando el denso follaje, tropezando con raíces y rocas, pero cada camino me llevaba de regreso al claro. El bosque parecía vivo, transformándose, retorciendo los senderos. Mi linterna parpadeó, revelando docenas de pares de ojos observándome desde las sombras. Estaban en todas partes, posados en las ramas, asomándose detrás de los troncos, observando, calculando. El bosque de los susurros no solo estaba embrujado, era sentiente, y el críptido que vislumbré era su guardián, un centinela de algo antiguo y cruel. Desesperado tropecé y caí en un hueco poco profundo. Mis manos arañaron el suelo
y fue entonces cuando vi las marcas. Rasguños profundos grabados en la corteza de un árbol, formando símbolos que no reconocí. Pulsaban débilmente, como si el bosque mismo estuviera respirando, vivo con una conciencia maligna. Los susurros se convirtieron en cánticos, un coro de voces repitiendo una sola palabra: quédate para siempre, únete para siempre. Grité y salí gateando del hueco, divisando finalmente un sendero que me pareció familiar. Corrí sin parar hasta llegar a mi coche. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. Una sombra parpadeó entre los árboles. Unos ojos ámbar, que brillaban débilmente, parecían seguirme incluso más allá de los límites del parque. Dejé mi cámara y mis notas atrás. Las fotografías que logré tomar revelaron lo imposible. En cada fotograma, pares de ojos brillantes acechaban detrás de los árboles, acercándose en cada imagen sucesiva. Las páginas de mi diario, manchadas de barro y sangre de mi frenética huida, contenían palabras que yo no pude haber escrito, símbolos que pulsaban como las marcas de los árboles, y un único y horroroso mensaje que se repetía: te recordamos, nunca olvidamos. Han pasado meses, pero todavía escucho los susurros por la noche. A veces, cuando el viento sopla entre los árboles cerca de mi apartamento, juro que oigo mi nombre. Daniel, Daniel. El bosque recuerda. Los críptidos esperan. Y sé, en lo más profundo de mi mente, que un día vendrán por mí. El barranco de Yellowstone tenía una reputación que mantenía alejados incluso a los excursionistas más experimentados después del anochecer. Los lugareños susurraban sobre una sombra que se movía contra la luz, una figura que parecía consumir los bordes de tu visión, dejando solo terror a su paso. Siempre había descartado estas historias como exageraciones, hasta la noche en que me aventuré allí solo, armado con una linterna, una mochila y ese sentido de invencibilidad que solo la inexperiencia permite. Ignoré las advertencias. El sendero serpenteaba peligrosamente cerca del borde del acantilado. La niebla comenzó a subir desde el fondo del barranco, rizándose como el humo y tragándose todo a su paso. Me detuve para tomar una foto de la bruma arremolinada cuando lo noté. Una silueta alta y delgada, agachada cerca de las rocas, increíblemente inmóvil. Sus extremidades eran antinaturalmente largas, doblándose de formas que las de un humano no podrían, y su piel brillaba con un tenue tono verdoso bajo la luz de la luna. Mi mente racional insistía en que era un truco de la niebla, pero el instinto gritaba: ¡peligro! En cuanto di un paso atrás, la figura se movió. No caminaba, se deslizaba, casi planeando, como si la gravedad no se aplicara a ella. El pánico se apoderó de mí. Corrí a ciegas por el estrecho sendero, con las ramas rasgando mi ropa, y la sombra me siguió, silenciosa y paciente. No me atrevía a mirar, temiendo que verla por completo la invitara a acercarse más. Su presencia era sofocante. El aire se sentía espeso, frío, cargado con el aroma de la tierra mojada y la descomposición, mezclado con algo antiguo y depredador. El sendero daba vueltas y retrocedía, pero no importaba hacia dónde girara, siempre me encontraba de nuevo en el mismo mirador del acantilado. La sombra permanecía allí, observando. Entonces los vi, grabados tenues tallados en la roca y en las raíces de los árboles, imágenes rudimentarias pero deliberadas de criaturas humanoides, con extremidades alargadas y rostros grotescos. Representaban cacerías, sacrificios y ojos que parecían vivos, mirándome incluso a través de los grabados. Un susurro flotó en el viento, gutural y bajo. Tú ves, nosotros vemos.
La desesperación me llevó a saltar por un camino lateral hacia una arboleda densa. La niebla se espesó, envolviéndome como una manta asfixiante. Tropecé en una depresión poco profunda, llena de ramas rotas y hojas. Fue entonces cuando noté el movimiento. Figuras en la niebla, docenas de ellas, agachadas, alargadas, observando desde la distancia. La sombra era solo la primera. Tenía seguidores, centinelas del barranco. Mi corazón tronaba mientras intentaba encontrar una salida segura, pero cada dirección se retorcía de vuelta al mismo claro antinatural, como si el bosque mismo estuviera conspirando para atraparme. Pasaron horas o tal vez minutos. El tiempo perdió su sentido. Cada intento de huir me llevaba de regreso al acantilado. Mi linterna parpadeaba, revelando pares de ojos en la bruma que brillaban tenuemente en rojo, luego verde, luego ámbar, siguiendo cada uno de mis movimientos. Los susurros se convirtieron en cánticos, repetidos una y otra vez. «Quédate, únete, mira, quédate». Se me cortó la voz en la garganta cuando una mano fría y esquelética, o al menos una sombra con esa forma, rozó mi hombro, aunque sabía que yo había pasado por allí solo. Finalmente, el agotamiento me obligó a detenerme. Me desplomé contra un árbol, temblando, intentando racionalizar lo que había visto. Cuando el alba finalmente despuntó, las figuras habían desaparecido. Los grabados seguían allí, y el aire olía débilmente a hierro y podredumbre. Pero yo sabía que no había terminado. Semanas después, revisé las fotos que había tomado esa noche. Cada fotograma donde la sombra no debería estar mostraba rastros tenues de ella, extremidades alargadas en ángulos imposibles, ojos reflejados en la niebla, figuras agachadas acechando detrás de los árboles, casi camufladas contra la bruma. Una fotografía me heló la sangre. La sombra aparecía justo frente a mí, con sus ojos ámbar brillando, aunque no recordaba haberme girado en esa dirección. No he vuelto al barranco, pero la sombra persiste. En mis sueños, espera. En las fotografías, acecha. Y a veces, en noches de niebla, juro escuchar ese susurro bajo y gutural, diciéndome que el barranco de Yellowstone recuerda, que espera, paciente y eterno. Iron Creek atravesaba el Parque Nacional de Yellowstone como una cinta de plata, prístino y sereno durante el día. Los lugareños lo evitaban después del atardecer, susurrando historias sobre una criatura a la que llamaban el aullador. Un críptido bípedo, de aspecto lobuno, que acechaba los bosques en la oscuridad. Mis amigos me desafiaron a acampar cerca del arroyo una noche, burlándose de mi miedo a lo desconocido. El orgullo tonto venció al sentido común. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Instalé mi tienda junto al arroyo. El agua golpeaba suavemente las rocas, reflejando la luz agonizante del sol. Los pájaros cantaban y el aire era fresco y frío. Pero cuando el sol se hundió tras los árboles, un aullido espeluznante resonó en el bosque. No se parecía a ningún lobo que hubiera escuchado antes. Poseía inteligencia, una comprensión retorcida de su entorno. Era agudo y estremecedor, y vibraba en mi pecho. Mi linterna parpadeó mientras recorría la línea de árboles. Un movimiento captó mi atención. Una masa enorme emergiendo de las sombras. Su pelaje era negro como el alquitrán, enmarañado y goteando humedad. Unos ojos que brillaban con un rojo intenso se clavaron en mí. Me quedé helado. Se mantenía erguido, más alto que un hombre, y sus extremidades parecían demasiado largas, casi esqueléticas. Su cabeza se inclinó de forma antinatural, estudiándome. El aullido surgió de nuevo, esta vez más cerca, resonando desde múltiples direcciones, como si más de una criatura acechara en la noche,
Intenté racionalizarlo, diciéndome que era un animal, tal vez un oso o un lobo con alguna deformidad. Pero el instinto gritaba lo contrario. El aire se volvió más frío, denso, con el olor a pelaje mojado y descomposición. El suelo temblaba levemente bajo sus pasos. Mi cámara temblaba en mi mano mientras tomaba fotos, apenas atreviéndome a respirar. La criatura lanzó otro aullido, y esta vez me di cuenta de que no estaba sola. Figuras emergieron de las sombras, agachadas tras los árboles, escudriñando desde la oscuridad. Cada una era humanoide pero bestial, alargada y grotesca, con ojos que brillaban bajo la luz de la luna. El pánico me superó. Salí huyendo hacia el bosque. Las ramas azotaban mi cara y las raíces se enredaban en mis pies. El aullador me siguió, silencioso e implacable. Cada camino que tomaba daba vueltas de regreso al arroyo, como si el bosque mismo me estuviera guiando como a un rebaño. Mi corazón martilleaba, mi respiración era irregular, y los ojos del aullador brillaban a través de la niebla, siempre fuera de mi alcance, siempre vigilando. En un momento dado, tropecé con un tronco caído y caí de bruces en el lodo. El aullador estuvo allí en un instante, alzándose sobre mí. Su aliento era gélido, con un hedor a hierro y a algo mucho más antiguo. Pude ver sus dientes, curvados y afilados como cuchillas, brillando bajo la luna. Inclinó la cabeza y un sonido gutural emanó de su garganta, casi como una risa. Sentí una compulsión instintiva, como si la criatura estuviera sondeando mi mente, poniéndome a prueba, conociendo mis miedos más profundos. Las horas se desdibujaron en una pesadilla interminable. Corrí a ciegas por el bosque mientras los rayos de luna revelaban más pares de ojos en la oscuridad, acechando, rastreando, sin permitirme descanso. Me topé con árboles antiguos con marcas de garras y grabados rudimentarios que representaban cacerías, sacrificios y criaturas de ojos brillantes llevándose presas al bosque. Los susurros comenzaron entonces, bajos, casi imperceptibles al principio, creciendo hasta convertirse en un coro. No puedes irte, somos eternos, únete a nosotros. Finalmente, exhausto, llegué a la orilla del arroyo y me desplomé. El aullido del aullador rasgó la noche una vez más y luego se desvaneció, dejando solo silencio. La niebla cubrió el agua como una manta, ocultando cualquier rastro de él. Me quedé inmóvil hasta el amanecer, aterrorizado de moverme, temiendo que la criatura regresara con la primera luz. Semanas después, revisé las fotos. Cada fotograma capturaba sombras tenues, extremidades alargadas y ojos brillantes que no habían sido visibles en la realidad. En algunas podía ver al aullador detrás de mí, sonriendo, incluso en tomas donde no recordaba haber girado la cámara. Ya no acampo solo. Nunca regreso a Iron Creek después del anochecer, pero a veces por la noche escucho su aullido a lo lejos, bajo e inteligente, resonando entre los árboles. Lleva un mensaje que no puedo ignorar. Espera, caza y recuerda. Incluso ahora temo el día en que escuche ese aullido y me dé cuenta de que ya no estoy solo en la oscuridad. Fog Hollow era una depresión en el Parque Nacional de Yellowstone que parecía no ver nunca el sol. Brumas espesas y ondeantes envolvían perpetuamente la zona, dándole una sensación de aislamiento incluso durante el día. Los lugareños la evitaban por completo, hablando de una criatura que acecha en el gris, apareciendo solo cuando la niebla es más densa. Yo era escéptico, convencido de que las historias eran exageraciones de fogata. Para demostrar que se equivocaban, decidí ir de excursión allí solo, llevando una grabadora de audio, una linterna
y un cuaderno. La niebla me dio la bienvenida al entrar, enroscándose alrededor de mis botas, aferrándose a mis piernas y amortiguando cada sonido. Incluso los ruidos habituales del bosque, el viento, los pájaros, el crujido de las hojas, fueron tragados por la bruma. El aire se volvió pesado, húmedo, y desprendía un tenue aroma metálico, como a hierro y descomposición. Encendí mi grabadora y empecé a hablar en ella, narrando mi camino. Al principio, la caminata pareció tranquila, aunque inquietante, pero entonces lo oí. Un golpeteo rítmico, agudo y deliberado, resonando a través de la niebla. Mi pulso se aceleró. Las ramas se rompían a mi alrededor, aunque no corría ni una gota de viento. El sonido volvió a producirse, más cerca. No era aleatorio. Tenía un patrón, una inteligencia. Me quedé helado, esforzándome por ver a través de la espesa bruma. Entonces capté un movimiento. Una forma humanoide, alargada y retorcida, apenas visible a través del gris. Sus extremidades eran desproporcionadas, con articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles. Sus ojos, de un azul pálido, brillaban tenuemente, atravesando la niebla como focos. Inclinó la cabeza de forma antinatural, observándome. Me di cuenta con horror de que no solo me estaba mirando, me estaba rastreando, prediciendo cada uno de mis movimientos. El miedo se apoderó de mí. Intenté correr, pero el hueco parecía desplazarse. Los senderos se retorcían sobre sí mismos, desorientándome. Cada giro me ponía cara a cara con una niebla más densa, y cada sombra parecía ocultar al acechador. Tropecé con raíces, caí en charcos poco profundos, y la criatura se acercaba con un silencio sepulcral. Mi linterna parpadeó, iluminando brevemente sus manos como garras y la longitud imposible de sus extremidades. Entonces empezaron los susurros. Al principio eran murmullos suaves e ininteligibles, transportados por la niebla como un lenguaje que yo no conocía. Pronto pude entenderlos. Repetían mi nombre, burlándose de mí, resonando en todas direcciones. Daniel, Daniel, ven, únete. Se me hizo un nudo en la garganta, mientras la presencia del acechador me presionaba, asfixiándome. No se movía con rapidez, sino con paciencia implacable, un depredador que podía esperar una eternidad. Pasaron horas, o quizás minutos. El tiempo perdió su sentido, en una neblina de miedo. Mis movimientos se volvieron erráticos, mi mente se deshilachaba bajo el peso del hueco. Me topé con extraños grabados en rocas y árboles, humanoides alargados llevándose presas hacia la niebla, con los ojos brillantes y las bocas abiertas en gritos silenciosos. El acechador se asomaba detrás de estos símbolos, como si los comandara, alimentándose del miedo. Agotado, me desplomé en el interior del tronco de un árbol hueco, temblando, rezando para que amaneciera. La criatura permanecía al límite de la visibilidad, parcialmente oscurecida por la niebla, mirando, escuchando. Podía sentir su mirada penetrándome, sondeando mis pensamientos. Susurré promesas de que me iría, pero no se movió. Esperó. Cuando finalmente rompió el día, la niebla se levantó ligeramente. El acechador se había ido, o al menos eso parecía. Mi grabadora, cuando la revisé más tarde, reveló algo espantoso. Ruidos tenues y guturales, el sonido de garras arañando rocas y lodo, y un cántico bajo, repitiendo mi nombre una y otra vez. En algunos fotogramas de mi cámara, apenas perceptibles en la niebla, los ojos brillantes de la criatura me devolvían la mirada, siguiéndome incluso después de haber abandonado el hueco. Nunca regresé a Fog Hollow. Incluso ahora, meses después, siento su presencia. A veces, en la densa niebla de la mañana o en las sombras de una habitación oscura,
Oigo un golpeteo bajo o un susurro de mi nombre. Espera, paciente, eterno. Sé que un día volverá, y cuando lo haga no habrá escapatoria. Fog Hollow nunca olvida, y el acechador tampoco.